El reloj marcaba las 11:47 p.m. del 15 de septiembre, cuando el doctor Alejandro Santillán recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Su BMW Serie 7 plateado cortaba la lluvia mientras se dirigía desde su penthouse en Santa Fe hacia un lugar que jamás pensó pisar: el Hospital General de Ecatepec. A sus 35 años, Alejandro era la definición del éxito médico en México: cirujano cardiovascular, graduado con honores de Harvard, dueño de la clínica privada más exclusiva del país, donde una consulta costaba lo que muchos mexicanos ganaban en 3 meses. Sus pacientes eran empresarios, políticos, artistas de Televisa y narcotraficantes que pagaban en efectivo. Su cuenta bancaria tenía más ceros que los años de experiencia de muchos médicos veteranos. Pero esa madrugada de fiestas patrias, un accidente múltiple en la autopista México-Pachuca había saturado todos los hospitales públicos del área metropolitana. La Secretaría de Salud había implementado el Protocolo de Emergencia Nacional, obligando a los médicos privados más capacitados a apoyar en los hospitales públicos. «Esto es inaceptable», murmuró Alejandro mientras su chofer navegaba por las calles empedradas de Ecatepec. «Tengo una cirugía de 2 millones de pesos mañana. No puedo arriesgar mis manos en este lugar». Lo que no sabía era que en ese lugar conocería a la mujer que le enseñaría el verdadero significado de ser médico. El Hospital General de Ecatepec era todo lo que Alejandro despreciaba: pasillos abarrotados, familias durmiendo en el suelo, el olor a desinfectante barato mezclado con lágrimas y esperanza. Al entrar, inmediatamente pidió hablar con el director. «¿Dónde está mi asistente personal? ¿Dónde está mi café colombiano? ¿Por qué no han preparado mi quirófano privado?», exigió a la recepcionista, una señora de 50 años que lo miró como si fuera un marciano. «Doctor, aquí no hay quirófanos privados, todos son para el pueblo», respondió ella secamente. «La enfermera Elena lo va a orientar». En ese momento apareció María Elena Rodríguez, de 28 años, con su uniforme blanco manchado de sangre y sudor, los ojos rojos de cansancio pero brillantes de determinación. Llevaba 16 horas seguidas de turno, había saltado su descanso para almorzar y tenía las manos agrietadas de tanto lavárselas entre cirugía y cirugía. «Doctor Santillán, soy María Elena, enfermera coordinadora del turno nocturno. Necesitamos que atienda urgentemente a un paciente con infarto masivo. Familia de escasos recursos, sin seguro, pero necesita cirugía inmediata o morirá». Alejandro la observó de arriba abajo con desprecio. «¿Familia de escasos recursos? ¿Cómo van a pagar mis honorarios? Mi tarifa mínima son 500,000 pesos». María Elena lo miró fijamente sin pestañear. «Doctor, aquí nadie paga honorarios. Aquí salvamos vidas porque es nuestro deber como seres humanos. Si no puede entender eso, mejor váyase a su clínica de ricos». «¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién soy yo?». «Sé exactamente quién es usted, doctor. Es el cirujano que cobra más caro del país, el que solo atiende a millonarios, el que tiene 3 autos de lujo y una casa en cada ciudad importante de México». María Elena se acercó un paso más. «Pero aquí, usted es simplemente un médico más. Y si quiere ganarse mi respeto, demuéstreme que recuerda por qué estudió medicina». Esas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Hacía años que nadie le hablaba así. Hacía años que nadie lo desafiaba. Hacía años que nadie lo hacía sentir pequeño. Alejandro, herido en su orgullo pero intrigado por la valentía de María Elena, decidió quedarse solo para demostrarle a esta enfermera provinciana quién manda. Pensó, lo que no esperaba era presenciar la transformación más hermosa que había visto en su vida. Durante las siguientes 8 horas observó cómo María Elena se convirtió en psicóloga, cuando consoló a una madre soltera que no podía pagar la operación de su hijo. «Señora Carmen, no se preocupe, yo conozco a una fundación que puede ayudarla. Mi hermana menor también se operó del corazón aquí mismo hace 3 años. Todo va a salir bien». Se volvió financiera cuando organizó una colecta entre el personal médico para comprar medicamentos que el hospital no tenía. «Doctora Ramírez, si usted pone 200 pesos, yo pongo otros 200, y el doctor Hernández ya puso 300.
Con eso compramos la insulina que necesita el paciente del cuarto 15. Se transformó en gestora social cuando contactó a diferentes organizaciones para conseguir prótesis gratuitas para un albañil que había perdido una pierna en el accidente. Señor Martínez, ya hablé con 3 fundaciones. Una de ellas va a donar su prótesis, pero necesito que llene estos papeles. Pero sobre todo, se reveló como la médica más humana que Alejandro había conocido. Sin título universitario, sin estudios en Harvard, sin cuentas millonarias, María Elena curaba no solo cuerpos, sino almas rotas. A las 3:30 am, mientras terminaban una cirugía particularmente complicada, Alejandro no pudo resistir preguntar: ¿por qué haces todo esto? ¿Por qué te importa tanto gente que ni siquiera puede pagarte? María Elena se quitó los guantes quirúrgicos, se lavó las manos por 100ª vez esa noche y se volteó hacia él. Doctor Santillán, ¿puedo contarle una historia? María Elena se sentó en el pequeño cuarto de descanso y comenzó a hablar con una voz suave pero firme. Yo nací aquí, en Ecatepec. Mi papá era plomero y mi mamá vendía tamales en el metro Indios Verdes. Cuando tenía 12 años mi papá tuvo un infarto fulminante. Lo trajimos a este mismo hospital. Se detuvo un momento, como si las palabras le dolieran físicamente. Era exactamente como el paciente que acabamos de operar. Familia humilde, sin dinero, sin seguro médico. Pero había una enfermera aquí, se llamaba Isabel, que trató a mi papá como si fuera su propio hermano. Trabajó doble turno sin cobrar extra. Convenció a los doctores de operarlo gratis. Organizó rifas entre el personal para comprar sus medicamentos. Alejandro escuchaba en silencio, algo revolviéndose en su estómago. Mi papá no sobrevivió, doctor. Pero Isabel se aseguró de que muriera con dignidad, rodeado de amor, sintiéndose valioso hasta el último segundo. Esa mujer me enseñó que la medicina no está en los diplomas colgados en la pared o en los autos caros estacionados afuera. María Elena lo miró directamente a los ojos. Está en las manos que tocan con ternura, en los ojos que ven personas en lugar de cuentas bancarias, en el corazón que late por salvar vidas, no por acumular millones. Yo me hice enfermera para ser como Isabel, para que ningún niño sienta que su papá vale menos porque no tiene dinero. ¿Y tu mamá? Preguntó Alejandro, genuinamente interesado por primera vez. Tiene diabetes y hipertensión. Trabajo aquí de día y en una farmacia de noche para pagar sus medicamentos. Cada peso que gano va para ella o para ayudar a pacientes que no pueden costear sus tratamientos. ¿Nunca has pensado en trabajar en una clínica privada? Ganarías 5 veces más. María Elena sonrió con tristeza. Doctor, ¿de qué me serviría ganar más dinero si mi alma se vuelve vacía? Aquí soy millonaria en gratitud, en bendiciones, en la satisfacción de dormir sabiendo que hice algo bueno por el mundo. Alejandro se quedó callado durante largos minutos por primera vez en años. Sintió una punzada de vergüenza en el pecho. Cuando terminó su turno obligatorio en el hospital de Ecatepec, Alejandro regresó a su mundo de lujo, pero algo había cambiado irreversiblemente en él. No podía concentrarse en sus cirugías privadas, no podía disfrutar de sus cenas en restaurantes exclusivos, no podía dormir en su cama de sábanas egipcias sin pensar en María Elena. Comenzó a inventar excusas para regresar al hospital. Vengo a supervisar los protocolos de higiene. Mintió la primera semana. Necesito evaluar el equipo médico para un reporte. Inventó la segunda semana. Es parte de mi investigación sobre medicina social. Se justificó la tercera semana. Pero la verdad era más simple y más complicada. Estaba completamente fascinado por esa mujer que no se impresionaba con su dinero, que no le pedía favores, que lo trataba como un ser humano común y corriente. Durante esas visitas, Alejandro comenzó a ver detalles que antes había ignorado. Observó cómo María Elena llegaba siempre 30 minutos antes de su turno, para revisar personalmente a cada paciente y asegurarse de que habían pasado una buena noche. Notó que siempre llevaba una bolsa con dulces caseros no es para los niños internados, hechos por ella misma en su único día libre. Descubrió que había convencido a varios doctores privados de donar 1 hora semanal de su tiempo
para atender casos complicados sin costo. Se enteró de que había organizado un sistema de ahorro grupal entre las enfermeras para crear un fondo de emergencia para pacientes que necesitaban medicamentos urgentes. ¿Por qué sigues viniendo?, le preguntó María Elena después de su quinta visita de supervisión. Porque aquí veo la medicina real. La medicina que salvé vidas, no cuentas bancarias. La medicina que estudié en la universidad antes de que el dinero lo cambiara todo. ¿Y eso te sorprende? Doctor, la medicina siempre debería ser así. Esa simplicidad, esa pureza de propósito, desarmaba completamente a Alejandro. Después de 2 meses de visitas regulares, Alejandro reunió el valor para dar el siguiente paso. Había conquistado a actrices, modelos, herederas millonarias. ¿Qué tan difícil podría ser conquistar a una enfermera de Ecatepec? Se equivocaba completamente. María Elena, ¿te gustaría acompañarme a cenar al Pujol? Es el mejor restaurante de México, tienen lista de espera de 6 meses, pero conozco al chef personalmente. No, gracias, doctor. No, pero está bien. Podemos ir a donde tú quieras, ¿prefieres algo internacional? Conozco un lugar japonés increíble en Polanco. O si prefieres algo más romántico, hay un francés en la Roma Norte que... Doctor Santillán, no es cuestión del restaurante. Entonces, ¿qué tal un viaje? París, Roma, Nueva York. Podemos tomar mi jet privado este fin de semana. Doctor. María Elena lo interrumpió firmemente. No. ¿Pero por qué? Puedo darte todo lo que quieras, todo lo que necesitas. ¿En serio cree que eso es lo que necesito? María Elena dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. Doctor Santillán, usted cobra en 1 hora lo que yo gano en 1 año. Usted vive en un mundo donde una botella de vino cuesta más que el sueldo mensual de mi mamá. Usted y yo no solo somos de clases sociales diferentes, somos de planetas diferentes. Pero el dinero no importa cuando hay amor verdadero. ¿Amor? María Elena lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Doctor, usted no me conoce. No sabe que me levanto a las 4 a.m. para hacer la comida de mi mamá antes de venir al hospital. No sabe que estudié enfermería vendiendo tamales con mi mamá en el metro durante las noches. No sabe que mi mayor sueño no es casarme con un millonario, sino abrir una clínica gratuita en mi colonia para que nadie más tenga que vivir lo que viví con mi papá. Entonces déjame conocerte. Déjame ser parte de tus sueños. Puedo ayudarte a abrir esa clínica, puedo... No necesito su dinero, doctor. No necesito su lástima. Necesito que me vea como una mujer completa, valiosa, inteligente, no como un proyecto de caridad o una experiencia exótica de amor entre clases sociales. Pero yo sí te veo así. No, doctor. Usted me ve como ve a todo. Algo que se puede comprar, algo que se puede poseer, algo que se puede controlar con dinero y poder. Pero yo no estoy en venta. Esas palabras se clavaron en el corazón de Alejandro como cuchillos quirúrgicos. Esa noche, Alejandro regresó a su penthouse completamente devastado. Por primera vez en su vida, su dinero no había servido de nada. Por primera vez alguien había visto a través de su fachada dorada y había encontrado vacío. Se sirvió un whisky de 30 años y se sentó en su terraza de 300 metros cuadrados, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Todas esas luces representaban vidas, familias, sueños, problemas, y él había estado tan encerrado en su burbuja de cristal que nunca se había dado cuenta. Tomó su teléfono y comenzó a revisar las fotos de su Instagram. Autos de lujo, viajes a Dubái, cenas en restaurantes carísimos, relojes de edición limitada. Todo se veía tan superficial, tan vacío, tan patético. Luego pensó en las fotos que vería en el Instagram de María Elena, si es que tenía uno. Probablemente fotos con su mamá, con pacientes recuperándose, con compañeras del hospital celebrando pequeños logros, momentos simples pero llenos de significado real. ¿Qué he hecho con mi vida?, se preguntó en voz alta. Recordó las palabras de su abuelo, el doctor Refugio Santillán, médico rural que había dedicado su vida a atender comunidades pobres en Michoacán. Mijo, la medicina es un privilegio, no un negocio. Si Dios te da el don de sanar es para que lo compartas con quien más lo necesita, no con quien más puede pagar.
Su abuelo había muerto cuando Alejandro tenía 15 años, justo antes de que entrara a la preparatoria y tomara el camino que lo llevaría a Harvard, al éxito, al dinero y a perderse a sí mismo. «Perdóname, abuelito», murmuró, sintiendo lágrimas en los ojos por primera vez en décadas. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro no volvió al hospital de Ecatepec no porque no quisiera, sino porque estaba ocupado tomando la decisión más importante de su vida. Contrató a los mejores abogados del país, a arquitectos especializados en hospitales, a constructoras de primer nivel. Vendió su clínica privada por 50 millones de pesos. Vendió su penthouse por 25 millones. Vendió sus 3 autos de lujo por otros 8 millones. Liquidó sus inversiones, sus acciones, sus cuentas de ahorro. En total, tenía 95 millones de pesos. Con ese dinero, hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Compró un terreno de 5,000 metros cuadrados en pleno corazón de Ecatepec y comenzó la construcción de la clínica médica gratuita más moderna del Estado de México. Pero no se detuvo ahí. Creó un fideicomiso de 30 millones de pesos para garantizar que la clínica operara gratis durante al menos 20 años. Estableció un programa de becas para que 100 jóvenes de escasos recursos pudieran estudiar medicina, enfermería y otras carreras de la salud. Diseñó un sistema de medicina preventiva comunitaria, con brigadas que visitarían casa por casa en las colonias más pobres. Contrató a los mejores médicos especialistas del país, ofreciéndoles el mismo sueldo que ganaban en hospitales privados, pero para atender gratuitamente. La construcción tomó exactamente 4 meses. Alejandro supervisó personalmente cada detalle, durmiendo en un tráiler en el terreno, comiendo en fondas del barrio, conviviendo con los albañiles, plomeros y electricistas. Por primera vez en años se sintió útil. El 16 de septiembre del año siguiente, exactamente un año después de conocer a María Elena, se inauguró la Clínica Comunitaria Dr. Refugio Santillán, nombrada así en honor al abuelo que le había enseñado el verdadero propósito de la medicina. La inauguración se convirtió en un evento nacional. Llegaron reporteros de Televisa, TV Azteca, periódicos importantes. El secretario de Salud dio un discurso, políticos locales querían tomarse fotos. Pero Alejandro solo tenía ojos para una persona. María Elena llegó con su uniforme del Hospital General, acompañada de su mamá, una señora de 60 años con bastón y sonrisa cálida. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le preguntó a Alejandro cuando la vio. Se alejaron de la multitud y caminaron hacia el jardín de la clínica, donde había construido un pequeño memorial con la frase de su abuelo grabada en mármol. ¿Por qué?, le preguntó María Elena con lágrimas en los ojos. Porque me enseñaste algo que había olvidado, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Que la medicina no es una profesión, es una vocación. Que el éxito no se mide en dinero sino en vidas salvadas. Alejandro, no hice esto para impresionarte o para conquistarte, María Elena. Lo hice porque era lo correcto, porque era lo que mi abuelo habría querido, porque era lo que yo debía haber hecho desde el principio. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a mantenerte? Alejandro sonrió por primera vez en meses. Voy a trabajar aquí como director médico, con un sueldo normal, en una casa normal, viviendo una vida normal. Por primera vez en años voy a ser realmente rico. Rico en propósito, rico en significado, rico en paz interior. María Elena trabajó en la nueva clínica durante 3 meses antes de darse cuenta de algo. Alejandro había cambiado completamente. Ya no era el médico arrogante que había conocido. Llegaba en transporte público. Comía en la cafetería junto a todos los empleados. Conocía por nombre a cada paciente. Jugaba fútbol con los niños internados. Consolaba personalmente a las familias en momentos difíciles. Había encontrado la humildad que nunca tuvo, la empatía que había perdido, el propósito que había abandonado. ¿Te arrepientes?, le preguntó María Elena una tarde, mientras terminaban de revisar a los pacientes del día. ¿De qué? ¿De haber dejado tu vida anterior, tu dinero, tu estatus, tu comodidad? Alejandro la miró con ojos llenos de sinceridad. María Elena,
Yo antes tenía millones de pesos, pero era el hombre más pobre del mundo. Tenía todo lo que se puede comprar, pero no tenía nada de lo que realmente importa. Amor propio, respeto de los demás, paz interior, propósito de vida. ¿Y ahora? Ahora tengo todo eso. Y si algún día, solo si algún día, tú sintieras que puedo ser digno de tu amor, entonces sería el hombre más rico del universo. María Elena sintió que algo se derretía en su corazón. Alejandro, no digas nada todavía. Solo déjame seguir demostrándote cada día que el cambio es real, que no es una actuación para conquistarte, sino una transformación genuina. Si dentro de un año sigues sintiendo lo mismo por mí, lo entenderé y lo respetaré. Pero si sientes que puedo ser el compañero de vida que mereces, entonces me harás el hombre más feliz del mundo. Un año después, la clínica comunitaria Dr. Refugio Santillán había atendido a más de 50,000 pacientes gratuitamente. Había realizado 2,500 cirugías sin costo. Había graduado a los primeros 25 becarios del programa de medicina comunitaria. Alejandro se había convertido en una leyenda local. Los niños del barrio lo seguían por las calles, las señoras le llevaban comida casera, los jóvenes lo veían como un héroe. Había encontrado la felicidad que nunca supo que existía. María Elena había sido promovida a directora de enfermería de la clínica. Trabajaban juntos todos los días. Habían desarrollado una amistad hermosa, una complicidad profesional perfecta, un respeto mutuo profundo. Pero nunca habían vuelto a hablar de amor, hasta que llegó el día de San Valentín. Alejandro no le compró flores caras ni chocolates importados. En lugar de eso le entregó una carta escrita a mano. María Elena, hace exactamente 17 meses y 3 días que cambiaste mi vida para siempre. No solo me enseñaste a ser mejor médico, me enseñaste a ser mejor persona. Durante este último año he tratado de demostrar que mi transformación es real, no una actuación. He tratado de ganarme tu respeto trabajando honestamente a tu lado. He tratado de convertirme en el hombre que tú mereces. Hoy no te pido que me ames, solo te pido una oportunidad de amarte como mereces ser amada, con respeto, con admiración, con el compromiso de seguir creciendo juntos cada día. Si tu respuesta es sí, será el mejor día de mi vida. Si tu respuesta es no, seguiré siendo tu amigo, tu compañero de trabajo, tu aliado en esta misión de sanar el mundo. Porque María Elena, tú me salvaste la vida mucho antes de que yo pudiera salvar la de alguien más. Con todo mi amor y respeto, Alejandro. Pede. Mi abuelo siempre decía que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que te inspire a ser tu mejor versión. Gracias por ser mi inspiración. María Elena leyó la carta 3 veces con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando levantó la vista, encontró a Alejandro esperando pacientemente, sin presión, sin expectativas, solo con amor sincero en los ojos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Le dijo María Elena. ¿Qué? Que ya no necesitas demostrarme nada. El hombre que eres ahora, el hombre que has sido este último año, es exactamente el hombre del que me enamoré sin darme cuenta. Lo abrazó con fuerza, sintiéndolo temblar de emoción. Sí, Alejandro, sí quiero intentarlo. Sí quiero construir algo hermoso contigo. Sí quiero que seamos el equipo que cure no solo cuerpos, sino también corazones rotos. La boda de Alejandro y María Elena se celebró en el jardín de la clínica, rodeados de pacientes que habían salvado juntos, de familias que habían ayudado, de compañeros de trabajo que se habían convertido en familia. María Elena caminó hacia el altar llevando el vestido de novia que había sido de su mamá, sencillo pero lleno de amor y tradición familiar. Alejandro la esperaba con un traje modesto pero elegante, con lágrimas de felicidad en los ojos. El padre que los casó era el capellán del hospital, un hombre humilde que había presenciado la transformación de Alejandro y el florecimiento del amor entre la pareja. ¿Prometes amar, respetar y apoyar a María Elena en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, en alegrías y tristezas, todos los días de tu vida? Prometo amarla, respetarla y ser su compañero en esta misión de sanar el mundo, todos los días de mi vida y más allá. ¿Prometes amar,
respetar y apoyar a Alejandro en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, en alegrías y tristezas, todos los días de tu vida? Prometo amarlo y seguir inspirándolo a ser su mejor versión, como él me inspira a mí a ser la mía, todos los días de nuestra vida juntos. 5 años después de su boda, la red de clínicas Dr. Refugio Santillán se había expandido a 12 estados de la República Mexicana. Alejandro y María Elena tenían 2 hijos, Refugio, de 3 años, e Isabel, de 1 año, nombrada así en honor a la enfermera que había inspirado la vocación de María Elena. Vivían en una casa modesta a 3 cuadras de la clínica original. Conducían un auto usado pero confiable. Vacacionaban en playas mexicanas con sus hijos, cenaban en restaurantes familiares del barrio, pero eran infinitamente más ricos que cuando Alejandro tenía millones en el banco. Eran ricos en amor, en propósito, en respeto mutuo, en la satisfacción de saber que cada día hacían del mundo un lugar mejor. El doctor millonario había perdido todo su dinero, pero había encontrado la verdadera fortuna, un amor que transformó su alma y un legado que salvaría vidas durante generaciones. Moraleja: a veces perdemos todo lo que creíamos valioso para encontrar todo lo que realmente importa. El amor verdadero no cambia a las personas para que se adapten a nosotros, nos transforma a nosotros para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. Esta historia demuestra que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la diferencia positiva que hacemos en la vida de otros y en la autenticidad con la que vivimos nuestro propósito.